Hola a todos. También podría haber titulado el podcast Gana Putin, pierde Rusia, porque realmente es lo que va a pasar. Lo que pasa es que los analistas que se supone que son tan buenos en la tele, en las radios, en los famosos podcasts dedicados en exclusiva a la geopolítica mundial, como estoy pensando en los Pedro Baños, en los Miguel Calvo, en toda esta gente que conozco y los que no conozco, porque hay tantos canales en YouTube que evidentemente no puedo analizar a todos, pero estoy pensando en muchos de ellos que estaban todos flipados, ¿no? Porque muchos, tipo Miguel Calvo, por ejemplo, era América Satán, ¿no? Y Satán, América, Israel contra Rusia, contra el imperio ruso, Venezuela, Irán, los buenos, ¿no? Que es el típico representante de extrema izquierda española totalmente perdido. Luego está el perfil de que ve Israel en todas partes y todo se hace por Israel y para el gran sionismo internacional y para los de la conspiración de siempre, ¿no? Que se piensan que hay 4 narizudos en algún rincón oscuro del planeta moviendo los hilos, todo a favor del gran Israel que acabará abarcando todo el planeta, etcétera, etcétera. Luego están, pues eso, los perdidos, los perfil normal, ¿no? Tipo los mainstream, ¿no? Que están todos como alucinando con lo que pasa, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? América se ha dado la vuelta. América está ahora a favor de Putin. ¿Qué va a pasar? No sé qué, no sé cuántas. Y, en fin, y todo eso a mí me hace pena y gracia a la vez, ¿no? Porque ves como que la gente como no analizan, no leen libros, no... Pues se les complica, ¿no? Se les complica la lectura de esos giros, ¿no? Copernicanos que a veces da la geopolítica. Pero si eres un fino observador y eres una persona que más o menos fría y que no se deja llevar por ni conspiraciones judeo-masónicas, ni por chorradas antiimperialistas, ni por no sé qué, no sé cuántas, todos esos idealismos que hay por ahí, ni religiosos, ni laicos, ni... Es decir, cuando no eres idealista y eres realista y ves la realidad de las cosas, te das cuenta que lo que está haciendo Trump es una jugada maestra, en realidad. Es una jugada muy buena y es una jugada que va en línea con los intereses de Estados Unidos, que va en línea con los intereses de Occidente y que va en línea sobre todo con los intereses del imperio americano, que existe y que a lo mejor no va en línea con los vasallos europeos, pero como somos vasallos, pues es que estamos de comparsa, no estamos de actor principal. Entonces, por mucho que se agiten los Macron, los Pedro Sánchez y hagan aspavientos y se muevan y hablen y tal, es que no pintan nada. O sea, no pintan nada, es así. Somos los vasallos y la comparsa de Estados Unidos. Con Biden lo éramos y sin Biden lo seguimos siendo. O sea que no veo en qué ha cambiado el papel de Europa, ¿no? No ha cambiado en nada, probablemente. Entonces, evidentemente, no sé a tanta agitación en los telediarios, en los periódicos y tanta historia. Pero, en fin. ¿Qué ha hecho? Voy a intentar explicaros de forma esquemática, que en mí es difícil porque ya sabéis que me pierdo siempre por vericuetos, pero vale la pena escucharme hasta el final porque sabéis que luego siempre las perlas están por el medio y por el final muchas veces de mis conversaciones. Y al principio, bueno, está enunciado, ¿no? Que también mola, pero las perlas de verdad están en el medio y al final normalmente. Lo que pasa es que poca gente veo que tenéis la paciencia de escuchar mis perroratas, pero bueno, no son perroratas, en realidad son pensamientos, mi opinión, etcétera, ¿no? Si lo hicierais más de uno, ibais a llevaros sorpresas agradables, supongo. Y además ibais a ver cómo el panorama internacional no os iba a sorprender tanto. Pero en fin, vamos allá. Los pocos que lo hacéis, supongo que por eso estáis suscritos y seguid escuchándome. ¿Qué hace Putin con ese movimiento? Vamos a ver. Primero de todo, aleja a Putin de China, ¿vale? Que es el gran rival de verdad, geoestratégico, geopolítico, geoeconómico, lo que queráis meterle de calificativo. Es el gran rival del imperio americano actualmente, es China, ¿vale? No nos engañemos. Entonces, China, que está cogiendo potencia, que está cogiendo, digamos, una cierta altura para ser competencia de verdad,
pareciese que se había llevado a Rusia y a Putin en su jergón, a su territorio, y le había hecho de Putin pues un aliado, una especie de caballo de Troya, donde China podía pues de alguna forma entrar a saco a coger todos los recursos estratégicos que tiene Rusia, que son muchos, que necesita China, baratos y casi infinitos, ¿no? Es decir, petróleo y gas por un tubo, más todo lo que pueda aportar Putin en tierras raras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces China, digamos, estaba haciendo como el negocio del siglo, ¿no? China, la India, Irán, tenían Irán en una medida no tanto de recursos, sino de otro índole. Estaban haciendo el negocio del siglo porque tenían de repente energía barata, casi regalada, a cambio de ayuda militar y a cambio de ayuda económica, me imagino, comercial, etcétera. Bueno, el niño malo, el poli malo de China, que es Corea del Norte, pues ayudando ya incluso hasta con hombres, etcétera, etcétera. O sea, tenía una alianza ahí que era muy peligrosa para el Imperio Americano porque se estaban llevando a Rusia al terreno chino, y si Rusia y China se unen, bueno, estás hablando de todo el continente euroasiático prácticamente en manos de China, ¿vale? Y por lo tanto le dificulta mucho la faena de controlar el mundo a Estados Unidos, porque claro, con un rival tan inmenso y de tanta dimensión, y encima estaban trabajando, intentando llevarse a la India también, para más INRI, y cuando te llevas a China te estás llevando prácticamente todo el sur de Asia también, porque de una manera o de otra muchos países dependen de China. Estoy pensando en Myanmar, estoy pensando en Vietnam, estoy pensando en Tailandia, en muchos países de eso que parecen libres, que parecen como que no tienen nada que ver con China, pero tienen todo que ver con China. Es decir, es como si dijéramos que el Magreb no tiene nada que ver con Europa, tiene todo que ver con Europa del Sur y con el Mediterráneo. Es decir, es como querer separar el Magreb del mundo mediterráneo. O sea, no puedes separar el Magreb del mundo mediterráneo porque el Magreb es el mundo mediterráneo, ¿vale? Entonces, aquí es lo mismo. Tú no puedes separar Tailandia, la antigua Birmania, todos esos países no los puedes separar de China porque son una continuación natural de China, prácticamente. O sea, es decir, los rasgos, las costumbres, las comidas no son tan alejadas de China, ni muchísimo menos. Es todo un mundo asiático que hay ahí, que es muy parecido. Entonces, intentar separar esto, pues es casi imposible, ¿no? Entonces, si tú tienes a China de enemiga, tarde o temprano tienes también al sur de Asia de enemigo. Por mucho que Estados Unidos tenga muy buenas bases ahí y muy buenos acuerdos con muchos países de esa órbita, digamos, estoy pensando en Filipinas, estoy pensando sobre todo en Filipinas, que es el único país que de verdad es casi una continuación de Estados Unidos, ¿no? Y Japón, evidentemente, ¿no? Son los únicos, y Taiwán, son los únicos 3 puntos que ellos tienen fuertemente atados, pero los demás yo creo que los tienen atados de aquella manera. China se puede hacer en cualquier momento con el poder de una forma comercial, de una forma híbrida, de muchas formas. Se puede hacer con el poder del sur de Asia, yo creo que con bastante facilidad, si es que ya no lo ha hecho, si es que ya no está introducida de una forma dura, ¿no? Entonces, claro, con tú alejas Putin de todo este mundo, estás de alguna forma haciendo que Rusia se desate otra vez, mire más hacia Europa otra vez, hacia Occidente, y mire menos hacia su puerta trasera, ¿no? Que es toda la Rusia asiática, ¿no? Toda la Rusia asiática que está anexada a la Federación de Rusia, ¿no? Entonces esto es muy bueno para los intereses de Estados Unidos. Entonces, claro, es un movimiento maestro en ese aspecto, ¿no? Porque el núcleo China, Irán, Corea del Norte, India, los BRICS y todo esto estaban como cada vez más unidos, cada vez más Rusia estaba trabajando a fondo todo este tema para hacer un bloque en contra de Estados Unidos y Europa occidental, ¿no? Entonces Putin, o sea, lo que hace con esto es, con ese acuerdo es simplemente hace ganar a Putin en los negocios, le salva la figura a Putin, se salva al enemigo puente de plata o puente de oro, le dice Trump claramente, mira Putin, yo te rehabilito como líder mundial, te dejo que termines tus mandatos y tu dictadura, tu autocracia, dejo que te mueras de la cama, ¿vale? Estilo Franco, como se hizo con Franco en su día. Es que no sé por qué la gente se extraña tanto. O sea, Franco se hizo exactamente igual. Europa y Estados Unidos permitió a Franco morir en la cama.
cuando toda Europa se había liberado de los fascismos, menos España, se le dejó ahí porque, primero, porque no tenía tanta importancia en el fondo, y segundo, porque, bueno, pues que se muera en la cama mientras nos sirva, porque la última etapa de Franco, no olvidemos que dejó montar bases americanas, dejó, o sea, digamos, empezó a liberarse y empezó a comportarse como un país capitalista en la práctica, ¿vale? Dejó de ser una autocracia, ¿vale? Dejó digamos, de vivir de forma autocrática, de forma autónoma, y empezó a entrar en el mundo, ¿vale? Pues bueno, a cambio de esto, pues te dejo morir en la cama, ¿vale? El tema de Putin es exactamente igual lo que acabamos de firmar. Lo que estamos viendo ahora es: te dejo morir en la cama, dejo que acabes tu mandato con... porque a Putin le importa mucho su figura, post-mortem y tal, lo que significará en la historia de Rusia y del mundo y todo el tema este. Bueno, te salvo la cara, te salvo un poquito tu reputación, tu nombre y tal, y a cambio me entrega a Rusia. O sea, es así. O sea, es que no seamos naif, es decir, a cambio todo lo que ha conquistado Rusia, ¿vale? En Ucrania, más te dejo Crimea, que es lo que realmente siempre ha querido Rusia, pero a cambio me dejas otra vez controlar la economía rusa, deja que Rusia entre otra vez en la economía mundial, dejo que sobreviva. Y de esta forma pues atajo lo que viene siendo la rebelión en la granja que se me estaba montando, el pollo que estaba montando el Putin para digamos, reducir o anular la dominación mundial de los Estados Unidos, ¿no? Y su lucha contra China. Así que es un negocio bastante perfecto. Y ahora me diréis a lo mejor, pues, ¿y qué pinta Zelensky entonces? ¿Qué hacen? Bueno, Zelensky nunca ha pintado nada. O sea, antes era el mozo de Biden y de Europa occidental, ¿no? Francia, tal, que todos los que han apoyado la guerra de Ucrania contra Rusia, porque antes el plan de Biden era un poco diferente, pero el objetivo era el mismo: debilitar a China y tal, debilitar a Rusia, que es un rival geoestratégico, geopolítico, etc. Y solo que Biden pues lo quería hacer pues mediante la resistencia de Ucrania hasta el último ucraniano, ¿no? Es decir, era el rollo guerra hasta que se gaste Rusia de tal manera que no le quede más remedio o que renunciara a todo y dejar a Ucrania como estaba, o que capitular de una forma o de otra, digamos, o que a dar el paso de liarla de verdad, de meter ahí bomba nuclear pequeña o estratégica, de hacer algún lío nuclear que ellos les permitiera dar luz verde para arrasar Rusia, dejarla en escombro y poder hacer el gran sueño mojado que ha tenido Inglaterra desde siempre y que ha heredado Estados Unidos de repartir Rusia en 1000 trozos y de hacer pues eso, pequeños países donde Estados Unidos pues tendría un montón de títeres y un montón de gente que le sirviera a ella y pudiera servirse de las materias primarias, ¿no? Las materias primas de Rusia sin cortapisas, sin problema y sin tener que pagar nada o no demasiado, etcétera, ¿no? Entonces es un poco lo que quería Biden. Zelensky era pues, el pequeño general que tenía ahí Biden para esto, para conseguir ese objetivo. Y ahora pues Zelensky es pues nada, lo que ha sido siempre, un monigote que ahora pues la dejó tirado su padre y ahora pues ha quedado ahí pues como un niño tonto ahí pues esperando que Europa mueva algo por él, pero Europa, aparte de agitarse, de mover los brazos, de protestar, de patalear, que Pedrito Sánchez y Macron se den la mano ahí para patalear juntos y hacer pequeñas rabietas de niño, no sé qué va a conseguir hacer, porque Europa no está unida, Europa es un pastiche que no va a ningún lado, tal y como está diseñado ahora mismo, y entonces pues por mucho que me pese como europeo, la verdad es que no tenemos nada que hacer ni nada que decir en esa mesa. La única diferencia entre Trump y Obama o Biden y tal es que Trump, estilo Bush, pues hace las cosas en forma descarada y te lo hace en toda la cara, y los otros te lo hacen pues pero más disimulado, digamos, como más inclusivos, entre comillas. Pero la inclusividad no oculta que aquí lo que ha funcionado en el mundo desde siempre es: yo tengo el poder, yo tengo la fuerza, te meto una hostia cuando a mí me da la gana y si te callas, y se acabó. Hay que decir, el mundo siempre ha funcionado así, incluso en la era woke, de la inclusividad y todo el tema ese, sigue funcionando exactamente igual. Es decir, es un maquillaje para débiles, que
que quien se lo crea, pues apañado va. Quiero decir, aquí, detrás de todo el frufru, como no haya un puño de hierro para meter un puñetazo de tanto en tanto en la mesa, el frufru es frufru. Y el frufru nunca ha mandado en el mundo. O sea que todo esto es muy bonito, era muy poético, pero bueno, se ha impuesto la realidad una vez más en el mundo. Así que, pues nada, ¿qué podemos hacer? Si hay alguna receta, pues bueno, no hay mucha receta. La receta de verdad sería, para mí, la verdadera receta, el otro día lo hablaba en un podcast de un francés que participé, que un chaval que me gusta mucho, que es un magrebí, un algerino, pero francés, que estuvimos hablando de cómo poder hacer algo útil. Sería, pues, reconstruir Roma. Sería rehacer una especie de Europa latina, excluir totalmente de la ecuación a Alemania, a Inglaterra, que son socios que no te podrás fiar nunca de ellos porque tienen sus intereses, su forma de pensar, su geoestrategia totalmente distinta a la nuestra, que no tiene nada que ver con los intereses de Italia, Francia, España, Portugal, Grecia, Croacia, todos los países bálticos, y si me apuras hasta Israel, Oriente Medio, etcétera. Rehacer un poco lo que fue siempre el Imperio Romano, que ahí el Mediterráneo era el centro del mundo y éramos un contrapeso súper potente a Asia, que era la otra potencia en aquel tiempo, porque América todavía no se conocía o no se tenía constancia de ella. Y África no fue una potencia nunca, ni en la época romana, ni en ninguna época, que yo sepa. Una potencia que influya fuera de África, me refiero. Que habría potencia y reinos africanos potentes, sí, no lo dudo. Me refiero al África subsahariana, evidentemente, ¿no? Entonces yo hablo de lo que conozco y de lo que los libros de historia pues dicen, ¿no? Que realmente la potencia económica mundial siempre ha sido Asia, la India y China, básicamente. Y luego hubo un tiempo que de repente Europa sí que aparecía en el mapa con potencia y fue la época de Roma. Entonces, bueno, volver a hacer una Europa basada en integrar el Magreb, en integrar todo lo que es el Mediterráneo, todo el norte de África con nosotros, Egipto incluido, Oriente Medio, Israel incluido, sería la manera de pintar algo, pero nunca te van a dejar ni Rusia, ni Estados Unidos, ni Alemania, ni Inglaterra van a dejar que esto ocurra, que se vuelva a formar una especie de Roma. Sería la única manera de contar algo en el mundo y que realmente volver a tener todo el Mediterráneo, digamos, en poder de sus legítimos dueños, que somos nosotros, los europeos del sur y los magrebís. Y sería quitarle el poder a Estados Unidos, que no sé qué pinta Estados Unidos, no sé qué pinta Inglaterra en Gibraltar, no sé qué pinta Rota en España, no sé qué pinta todas las bases que tienen en Italia, no sé qué pintan todas las bases que tienen en Marruecos o en Libia o en cualquier parte de por ahí. Y no sé qué pinta con la mano que tienen metida a través de Israel, ¿no? O sea, Estados Unidos, realmente Inglaterra, no sé qué pintan ahí. Realmente no deberían pintar nada y debería ser una especie de Unión Europea Latina la que tuviera el mando, pero como esto son fantasías que sé que no nos van a dejar, ni hay huevos, ni hay voluntad, ni hay ningún mandatario que realmente quiera esto en Europa, en nuestros países, son todos agentes o de Putin, o de China, o de Estados Unidos, o, bueno, sí, básicamente son esto, agentes, o sea, cualquier político que suba al poder en Europa y sobre todo en España, en Portugal o en Italia, tal, son agentes de uno de esos tres actores. No sube nunca ningún independiente de verdad que quiera hacer algo de verdad por su país. O sea, y por Europa menos. Por la Europa latina menos todavía. Así que realmente sé que estoy dibujando un panorama realmente un poco desastroso, pero es que es lo que hay. Es la realidad. Yo dibujo la realidad, por eso no tengo el éxito que tienen otras a lo mejor otros canales que tienen un éxito brutal porque siempre están con fantasías, siempre están con repitiendo las mismas tonterías de siempre desde hace siglos, en el caso de los que ven judíos por todas partes, en el caso de los antiimperialistas y en el caso, bueno, entonces todos esos discursos que la gente se sabe de memoria, que por lo visto les encanta que le repitan la misma historia a la gente, no sé, debe tener un efecto terapéutico, un efecto que te hace sentir como seguro en el mundo, ¿no? Tener una teoría aunque sea falsa y que sea totalmente estúpida, pero tener una teoría en la cabeza pues parece que a la gente le apesa, le tranquiliza, y gente como yo que te dice la realidad cruda como es, pues da un poco, supongo, de miedo, da rabia y no te gusta escucharlo porque te desmonta un poco de tu fantasía, te saca del sueño, te saca de su zona de confort, de tu zona de tranquilidad. Pero bueno, yo soy así, el que me quiera seguir y el que me quiera escuchar, pues me parecerá genial.
De hecho, os invito a participar en los comentarios, lo que digo siempre. Últimamente lo tenéis un poquito abandonado. Me encanta que pongáis comentarios y poder discutir con vosotros, siempre que sea educado y sin ningún tipo de problema. Y lo que sí veo que las suscripciones no paran de subir, lo cual me alegra, pero luego veo que los comentarios no se mueven, luego veo que las horas de escuchas, las estadísticas de escucha, veo que muy poca gente llegáis al final de los vídeos. Eso me entristece un poco, si digo la verdad. Y esto puede hacer que muera el canal en un momento determinado, porque claro, si cada vez me escucha, hay más gente que se suscriben, pero no me escucháis hasta el final, no me ponéis likes, no me ponéis comentarios, el algoritmo, a ver, ¿me entiendes? No te mueve, entonces siempre seremos una comunidad muy pequeñita. Y claro, y puede ser que me canse de ver que esto va a menos, a menos, a menos. O sea que yo os animo a que si queréis que siga dando dosis de realidad, pues me animéis un poquito con más comentarios, más likes, más hacer mover un poquito más el canal. En definitiva, ¿vale? Venga, un saludo a todos. Hasta la próxima, como digo siempre, y cuidaros mucho. Chao, chao.